Asesinatos, malas gestiones, abusos, terror, inestabilidad. ¿Les suenan estas palabras? La era del terrorismo en el Perú, que se extendió por 2 décadas desde el 1980 hasta el 2000, marcó profundamente la historia reciente del país. En este oscuro capítulo, 2 organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, mejor conocido como el MRTA, sembraron el terror y la violencia, dejando un saldo de casi 70.000 víctimas. En este documental nos adentraremos en los orígenes, conflictos e incluso un testimonio sobre esta dura época que hasta el día de hoy repercute en las memorias de miles de peruanos. Sendero Luminoso, cuyo nombre oficial era Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, por sus siglas PCP-SL, nació el 3 de abril de 1970 en Ayacucho, bajo el liderazgo de Abimael Guzmán. El grupo tomó su nombre de la frase "El marxismo-leninismo abrirá el sendero luminoso hacia la revolución", de José Carlos Mariátegui. Abimael Guzmán, conocido por sus seguidores como Presidente Gonzalo, nació el 3 de diciembre de 1934 en Mollendo, Arequipa. Su camino hacia el terrorismo comenzó en 1962, cuando se unió al Partido Comunista del Perú. 3 años después, en 1965, realizó su primer viaje a China, donde abrazó fervientemente la ideología maoísta. Esta experiencia sería crucial en la formación de su doctrina, conocida como Pensamiento Gonzalo, una adaptación radical del maoísmo al contexto peruano. El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso inició su lucha armada en el pequeño pueblo de Chuschi, Ayacucho, quemando las ánforas electorales. Uno de los episodios más sangrientos perpetrados por Sendero Luminoso fue la masacre de Lucanamarca, el 3 de abril de 1983. En este brutal ataque, 69 campesinos, incluyendo mujeres, ancianos y niños, fueron asesinados con hachas, machetes y armas de fuego. Este acto demostró la crueldad extrema de la organización y su disposición a atacar a las mismas comunidades campesinas que decía defender. Mientras Sendero Luminoso sembraba el terror en las zonas rurales, otra organización terrorista emergía en el escenario urbano. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, fue fundado el 1 de marzo de 1982 por Víctor Polay Campos y Néstor Serpa Cartolini. A diferencia de Sendero, el MRTA se consideraba una organización político-militar y no rechazaba completamente la política tradicional. Víctor Polay Campos nació el 6 de abril de 1951 y conocido como el Camarada Rolando, estudió ciencias políticas en Francia y Argentina. Más tarde incursionó en la política tradicional, para después recurrir al terrorismo para instaurar un régimen socialista en el Perú. Néstor Serpa Cartolini, el otro líder fundador del MRTA, nació el 14 de agosto de 1953. Conocido como Camarada Evaristo, Serpa comenzó su activismo como dirigente sindical en los años 70 antes de unirse a la lucha armada. A medida que avanzaba la década de los 80, tanto Sendero Luminoso como el MRTA intensificaron sus ataques. El 16 de julio del 92, Sendero Luminoso detonó un coche bomba en la calle Tarata, en el corazón del distrito limeño de Miraflores, matando a 25 personas e hiriendo a otras 155. Por su parte, el MRTA llevó a cabo una serie de secuestros de alto perfil, incluyendo el del empresario Héctor Delgado Parker en el 89. Sin embargo, su acción más notoria fue la toma de la residencia del embajador japonés en Lima el 17 de diciembre de 1996. Esta crisis de rehenes, que se extendió por 126 días, culminó con la operación Chavín de Huántar. La operación Chavín de Huántar, llevada a cabo el 22 de abril de 1997, fue un operativo militar meticulosamente planeado que duró apenas 22 minutos. 140 comandos de las Fuerzas Especiales peruanas, tras meses de entrenamiento utilizando maquetas a escala y réplicas exactas de la residencia, lograron liberar a 71 de los 72 rehenes. La operación resultó en la muerte de un rehén, 2 comandos y los 14 terroristas del MRTA, incluyendo a Néstor Serpa Cartolini. El principio del fin para estas organizaciones terroristas llegó con la captura de sus líderes. Abimael Guzmán fue capturada el 12 de septiembre de 1992 por el Grupo Especial de Inteligencia, por sus siglas GEIN.
de la Policía Nacional del Perú. Su arresto fue un golpe devastador para Sendero Luminoso. Por otro lado, Víctor Poray Campos fue capturado definitivamente el 9 de junio de 1992 en Huancayo, tras haber escapado previamente de prisión en una fuga masiva. El impacto del terrorismo en el Perú fue devastador. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el conflicto causó la muerte de aproximadamente 69.280 personas entre los 80 y los 2000. Sendero Luminoso fue responsable de la mayor parte de estas muertes, con el 46% de sus víctimas siendo campesinos, las mismas personas que la organización decía defender. El terrorismo dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana. Miles de familias fueron desplazadas, comunidades enteras destruidas y el tejido social del país severamente dañado. Hoy, el Perú continúa lidiando con el legado de este oscuro periodo. Los esfuerzos por alcanzar la reconciliación, hacer justicia a las víctimas y prevenir el resurgimiento de la violencia siguen siendo desafíos importantes para la sociedad peruana. La memoria de este conflicto sirve como un recordatorio constante de los peligros del extremismo y la importancia de defender la democracia y los derechos humanos. Buenas tardes, soy el contraalmirante en situación de retiro, Luis de la Flor Rivero, oficial de Marina, calificado en Infantería de Marina y en Inteligencia Naval, con más de 37 años de servicio a la Nación. Y por mi calificación tuve que enfrentar al terrorismo en la lucha del Estado contra dos grupos subversivos como fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Fueron años difíciles para el país, difíciles para todos los peruanos, que de alguna manera, gracias a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden, pudimos revertir esa situación en ese momento tan difícil que tuvo el Perú. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que querían estos grupos subversivos. Estos grupos subversivos lo que querían era llegar al poder por medio de la violencia, por medio de las armas, obligando a la población a que se alzara en contra del Estado. Y una vez llegar al poder, permanecer con una dictadura. Ellos traían una ideología extranjera, una ideología que la trajo José Carlos Mariatti en 1927 al fundar el Partido Socialista Peruano, que luego lo tomó Abimael Guzmán en una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, y el MRTA con una ideología marxista, leninista, guerrillera, más del tipo revolución cubana. Ambos querían llegar al poder por medio de la violencia, por medio de las armas, obligando a la población, no actuando en libertad, en el sentido que la población podía elegir libremente a los que quieren que gobiernen el país. Políticamente fue muy difícil el enfrentarlos. Hay que tener en cuenta que ellos fueron los que nos atacaron, ellos fueron los que atacaron a la sociedad. Su primer acto terrorista fue en Ayacucho, en un poblado de Xuxi, quemando la gobernación y quemando material electoral. En un principio el gobierno no sabía cómo enfrentarlo. Finalmente, cuando la policía se vio sobrepasada, se encargó a la Fuerza Armada que también participara de la guerra contrasubversiva. En el aspecto social, había muchas diferencias, desigualdades de oportunidades en el Perú. En Lima se concentraba la mayor cantidad de personas, ¿no?, que teníamos acceso a agua, electricidad, a todos los servicios, pero en provincias era diferente. Y eso nos dimos cuenta cuando tuvimos que ir a defender a la sociedad a esos lugares. Lugares en que no había luz, energía eléctrica, no había agua, no había desagüe, no había comunicaciones, pocas carreteras, pocas vías de comunicación, las cosas no llegaban fácilmente. Entonces había muy poca presencia del Estado en el interior del país. Eso de alguna manera ayudó a los grupos subversivos a marcar una dialéctica de diferencia basándose en eso para que ellos se alzaran contra el Estado. Lo cual felizmente no sucedió, porque ellos lo que querían era obligarnos, ¿no?, con la ideología que inclusive tenían que dar una cuota de sangre, que era enviar a sus hijos mayores de 15 años como
que pasaran a las filas de su ejército guerrillero revolucionario popular, ¿no? Entonces, en verdad fue muy difícil la situación social y política y sobre todo económica, porque los atentados terroristas que realizaron causaron mucho daño al Perú en la parte económica, ¿no? Causando gran déficit fiscal, una inflación casi imparable, y así tuvimos que enfrentarlos para poder proteger al país. Bueno, en realidad nosotros estamos preparados para el frente externo. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente deben defender la soberanía nacional. La seguridad interna del país la lleva la policía, pero cuando la policía es sobrepasada en el control, entonces las Fuerzas Armadas tienen que intervenir. En ese sentido tuvimos que afrontar diferentes situaciones, tuvimos que adaptarnos a la situación organizativa que nosotros teníamos como para el frente externo, para luego estar preparados y listos con patrullas para poder ir al interior del país. No fue muy fácil esa adaptación, pero lo hicimos porque teníamos que hacerlo, era la orden que se nos había dado, para eso nos habíamos entrenado, y nuestra primera acción fue proteger a la sociedad, proteger a los pobladores que eran atacados por los terroristas, que a través de la violencia querían obligarlos a tomar la ideología que ellos habían traído, inclusive sometiéndolos a asesinatos de comunidades enteras para poder obligarlos, lo que felizmente no consiguieron. Los medios que teníamos al principio no eran los más adecuados, tuvimos que adaptarnos, pero por nuestra preparación, por nuestro amor al Perú, es que logramos revertir la situación y podemos gozar actualmente de un país con libertad y de libre elección de los ciudadanos en sus gobernantes. Bueno, en verdad hay muchas amenazas que tiene el Perú. Todos los países tienen amenazas y todos quieren evitar esas amenazas, porque finalmente esas amenazas son las que interfieren o impiden que un país pueda alcanzar sus objetivos nacionales. Que finalmente los objetivos nacionales es tener familias felices, personas felices, que puedan tener, como dije anteriormente, todas las oportunidades, los accesos de estudios, a salud, de carreteras, de transporte, etcétera, etcétera. Yo a los jóvenes, yo les diría que sigan con nuestras tradiciones. Somos una república democrática en la cual libremente escogemos a nuestros gobernantes. Hay que defenderla porque es la libertad de todos nosotros la que defendemos. Son grandes retos, las amenazas van variando en el mundo y también en el Perú. Como estábamos comentando detrás de cámaras, la amenaza número uno que tiene el Perú actualmente es la corrupción, con la cual hay que combatirla. Y las nuevas generaciones se van a tener que de alguna manera encargar de eso. Nosotros en su momento tuvimos nuestras amenazas y las tuvimos que enfrentar, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que dar, muchos dieron su vida por eso. Algunos quedaron heridos, algunos quedaron mutilados. No espero que suceda eso, espero que no suceda eso con las nuevas generaciones, pero si algo mi generación quiere transmitir a esa generación es que sean mejor que nosotros. Esa es la idea. Nosotros hemos tratado de ser mejor que las generaciones que nos antecedieron, y eso también de alguna manera corresponde a nosotros, y parte de eso es transmitir todo lo que hemos pasado nosotros, mi generación pasó durante la época del terrorismo, para que no se vuelva a repetir. Y la única manera que no se repita es que las nuevas generaciones conozcan lo que tuvimos que vivir. Creo que mi generación cometió un error porque no transmitió ese tipo de cosas que sucedieron en la época del terrorismo. Y creo que fue pensando equivocadamente en ese momento, porque al no contarlas,
a los más chicos, a nuestros hijos, pensamos que los íbamos a proteger de eso. Y creo que es todo lo contrario. Creo que las nuevas generaciones deben saber lo que pasamos, lo que tuvimos que pasar, para que ellos no lo vuelvan a repetir. Yo sé que las nuevas generaciones son valientes y van a poder enfrentar las amenazas que les toquen como generación. La otra vez escuchaba que una de las últimas generaciones de los chicos, al dar una conferencia en un colegio, una profesora le dijo que eran la generación de cristal. Chicos, no se crean lo que les dicen. Si ustedes, porque les dicen que son de cristal, se creen de cristal, yo les digo que no crean eso. Yo estoy seguro que no son de cristal. Yo creo que son de acero. Y de acero del más duro. En el sentido, lo que quiero decirles es que tienen que ser fuertes y valientes. La vida no es fácil. Hay que ganársela con estudio, con trabajo, siendo personas correctas. Creo que todos los chicos mayores de 15 años saben exactamente al momento de tomar una decisión lo que está bien y lo que está mal. Simplemente es tomar decisiones correctas. Nos podemos equivocar algunas veces, sí, pero tenemos que aprender y tratar de que no vuelva a suceder. Ese es el mensaje que quisiera pasarles. No tengan miedo, sean valientes, sean una generación de acero, no de cristal, ni leñas, ni nada, que el mundo ha querido etiquetarlos así. No se etiqueten. Ustedes, estoy seguro, son de acero y van a poder enfrentar todas las amenazas que se le pongan al frente.